Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a este acto tan significativo para la Facultad de Filología y en general para la Universidad de Sevilla. Yo diría que para el mundo de la literatura en general. Vamos a comenzar el acto de conmemoración del 5º centenario del nacimiento de Louis de Camoens, que como sabemos tiene una relevancia clave en la gestión lingüística, cultural, literaria de Portugal, pero diría también en general de los países lusófonos. En mi mesa me acompañan personalidades fabulosas, fantásticas, relevantes en este acto. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a la señora cónsul general de Portugal en Sevilla, a la Claudia Bosch. Muchas gracias por haber asistido. A la directora de la Fundación Tres Culturas, Lorena García, igualmente. A mi izquierda tengo a la coordinadora y, digamos, la que ha urdido todo este acto de celebración, a la profesora Lilian dos Santos, y a nuestra compañera Chara Martínez también, que ha colaborado también muchísimo en toda la gestión y preparación de estas celebraciones. Doy también la bienvenida también a los profesores, compañeros que han venido aquí, a nuestros coordinadores de cultura, Rocío y Nacho, al profesor Paco Escobar, que además últimamente está hiperactivo en la facultad. Tenemos una actividad tremenda, una actividad cultural, y está en todas, Paco. La verdad es que a Paco lo tenemos pluriempleado y le agradecemos su disponibilidad para todo. Y, por supuesto, a todos los presentes y a los que puedan estar viendo esta grabación. También ha sido un momento importante porque he reconocido a alguien con quien he coincidido durante toda mi infancia, como es Toñi. Vamos, es algo que también me ha impactado. Bueno, en primer lugar voy a ceder la palabra a la coordinadora del área de gallego-portugués, a Lilian, para que pueda intervenir y contarnos datos claves acerca del acto. Vale. En primer lugar, me gustaría también agradecer la presencia de todos y todas. Tengo mi chuleta. Es un placer contar con la presencia, ¿no? La presencia de todos, que seáis bienvenidos. Quiero también expresar mi agradecimiento y hacer mención especial a nuestro querido decano, a Nuestra Señora Cónsul, a la directora de la Fundación Tres Culturas, a Nacho, a Rocío y a María de Rosario, por el apoyo y por la organización de este evento, que no sería capaz de hacerlo sin vuestra ayuda. También quiero extender mi agradecimiento a nuestros conferenciantes que están aquí presentes. Nos falta la profesora Isabel, que llegará dentro de una hora, más o menos, y que han aceptado generosamente nuestra invitación. Y estamos muy deseosos de escucharlos. Ahora os voy a dar la palabra a cada uno y al final vuelvo a hablar para dar la inauguración al acto. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, buenos días, y gracias al señor decano y también, ¿no?, a toda la Facultad de Filología y especialmente pues al área de conocimiento de filología gallega y portuguesa por haber organizado, ¿no?, esta iniciativa tan especial, ¿no?, un año también, ¿no?, de conmemoración. Y pues doy por supuesto las gracias y quedo honrada por la invitación que me hizo mi querida compañera y amiga Lilian dos Santos para participar en esta mesa y también pues acompañar, moderar a mis compañeros que van también a hablar, a los especialistas en la figura de Camoens,
como son el profesor Escobar, el profesor Álvarez Cifuentes y la profesora Almeida, que bueno, aparte también, ¿no?, de grandes colegas, son también amigos con los que comparto muchos intereses, inquietudes y también, bueno, experiencia como en Lisboa, ¿no?, que también, bueno, pues tanto el profesor Álvarez Cifuentes con la profesora Almeida pues hemos compartido también estancias, así que bueno, para mí es un placer y ha sido un honor. Y bueno, por supuesto también, ¿no?, pues agradecer que se le dé la relevancia a una figura tan importante, ¿no?, en la literatura portuguesa, también como es Luís de Camões, ¿no?, en este centenario. Así que bueno, pues solamente dar la bienvenida a todos también los presentes, a todas las personas que han participado y sobre todo, bueno, deseando escuchar a los especialistas que nos van también, ¿no?, a ilustrar sobre esta figura de tanta representatividad. Así que bueno, pues enhorabuena, que sea también unos festejos también, ¿no?, dentro de lo que es la época que se conmemora, que sean esos fastos, ¿no?, también de celebración y bueno, pues estamos aquí también para que disfruten de esta iniciativa. De nuevo, enhorabuena a la facultad y especialmente a la profesora Dos Santos por también haberse encargado. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Tiene la palabra ahora a la directora de la Fundación Tres Culturas, Lorena García. Lo siento. Hola, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la excelentísima señora cónsul de Portugal en Sevilla, no solo hoy, sino siempre nos da su apoyo, mañana otra vez, que nos va a dejar su sede, así que muchísimas gracias. Igualmente muchas gracias al señor decano de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla y a todos los colegas del departamento. Es un honor para nosotros estar aquí. A Lilian Dos Santos, que además la conozco mucho en lo personal, encargada de organizar este evento y coordinadora, si no me equivoco, de enseñanzas de portugués en la Universidad de Sevilla, y bueno, y al resto de asistentes. Para nosotros es un honor, para la Fundación Tres Culturas, compartir con vosotros estos actos de conmemoración del 5º centenario de Luís de Camões, una de las grandes figuras de la literatura de la lengua portuguesa y de la literatura universal. Por nuestro propio carácter euromediterráneo, Portugal es uno de los territorios más importantes dentro de nuestra línea de acción. Y bueno, no es el foro, pero el Mundial de 2030 hace que efectivamente tengamos que ampliar muchísimo más nuestras líneas. Asimismo, para nosotros es igualmente un honor la cátedra de mañana, porque desde luego tenemos muchas ganas de que la Fundación Tres Culturas salga del propio pabellón, tenemos muchas ganas de conseguir esa capilaridad y trazabilidad que yo creo que es necesaria para nuestra acción. El diálogo intercultural en los tiempos que corren es, yo creo, una de las obras que tiene que llegar sin duda alguna más a los adolescentes y a los jóvenes, y si los jóvenes no vienen al pabellón, pues nosotros tenemos que ir a ellos y crear ese mensaje. En este sentido, Luís de Camões es sin duda un referente cultural que ha trascendido fronteras geográficas y temporales a través sobre todo de Olusiadas, como todos sabemos, en donde narra los viajes, las hazañas y las experiencias que llevaron a su país a encontrarse con otros mundos, otras lenguas y otras formas de entender la vida. Bueno, estuvo en Ceuta, estuvo en el Estrecho de Gibraltar, tiene mucho también de Marruecos para nosotros. Camões además nos habla de algo más profundo, del poder de la cultura como un instrumento que no solo se registra en la historia, sino que moldea las identidades y estrecha lazos. Y para nosotros, para la Fundación Tres Culturas, el poder de la cultura es un poder fundamental para construir un mundo diferente donde los pueblos puedan comprenderse y crecer juntos. Creemos que espacios como este congreso, en el que participan personas de diferentes nacionalidades y académicos de diversas procedencias y disciplinas, son absolutamente esenciales para utilizar la cultura para seguir construyendo puentes de entendimiento y de conocimiento, que es al final una herramienta fundamental para promover la paz y el desarrollo. Es por eso que queremos aprovechar, tal y como he dicho antes, la importancia de la cooperación cultural entre Portugal, Andalucía y Marruecos, en lo que a nosotros respecta. Tenemos una historia común, unas geografías en las que se pueden crear muchísimas sinergias, no solo desde el punto de vista cultural, sino de diversos ámbitos, y compartimos además un pasado de intercambio y aprendizaje mutuo en el que yo creo que tenemos que seguir trabajando.
Nos sentimos profundamente comprometidos, como decía antes, con estos valores. Estamos en nuestro 25 aniversario, así que siempre yo creo que hay que seguir dándole la importancia que se merece a lo diferente y buscar los puntos en común que tiene con nosotros. Este congreso es una actividad más de reflexión, de diálogo para llegar a ellos. Os deseo las mayores de los suertes durante el día de hoy y durante el día de mañana, que tendré la suerte igualmente de estar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora. Tiene la palabra ahora nuestra cónsul general de Portugal en Sevilla, Claudia Bosch. Buen día. Muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí con vosotros. Tengo que pedir disculpas porque mi español está malo, que hablo una especie de portuñol y por eso me veo siempre obligada a leer los discursos y no hablar de la forma tan elocuente como Lorena lo hice. Antes de más, saludar el dueño de la casa, el decano de Filología, la directora de la Fundación Tres Culturas, mi querida amiga Lorena García, y también la profesora de Filología portuguesa Lilian Ribeiro, la profesora María de Rosario, autoridades académicas aquí presentes, profesores, alumnos. Y decir que estoy muy contenta porque hoy finalmente, al fin de 2 años que estoy aquí en Sevilla en funciones, conseguimos reanudar nuestra colaboración con la Universidad de Sevilla y en particular con la Facultad de Filología. Por eso me hace una cónsul muy feliz hoy. Un agradecimiento a los organizadores, en especial a Lilian Ribeiro, que puso todo su empeño y esfuerzo en conmemorar este quinto centenario del nacimiento de Luís Vaz de Camões, que era un reto que hablamos hace unos meses. Y también quiero agradecer a la Fundación Tres Culturas, en la persona de Lorena García, que se suma a esta conmemoración con una conferencia que tendrá lugar mañana, el 14, en el Consulado General de Portugal en Sevilla, a partir de las 6 de la tarde, a la que están todos invitados. Como los portugueses pasamos gran parte de nuestra vida y de nuestros años de escuela, primaria, secundaria, hablando de Luís Vaz de Camões, pues todos queremos conocer bastante bien su vida, la historia de su vida. Lo que recuerdo de mi tiempo de estudiante es que, aunque no lo sabemos con certeza, se cree que habrá nacido en Lisboa en 1524 y que murió en la misma ciudad en 1580. Sabemos que, a pesar de pertenecer a la nobleza, vivió siempre con grandes dificultades, que tuvo acceso a la educación, probablemente en Coimbra, que se exiló en África, donde perdió un ojo, que escribió Os Lusíadas y luego los presentó al rey Sebastián, recibiendo una pensión a pesar de morir con la más absoluta pobreza. Aunque se sabe poco de su vida, la conmemoración de este quinto centenario de su nacimiento traerá sin duda información adicional y nuevos estudios sobre el poeta que permitirán redescubrirlo. Curiosamente, aunque la fecha de su nacimiento no está documentada, el de su muerte, el 10 de junio de 1580, es la fecha en que se conmemora el Día de Portugal, de Camões y de las comunidades portuguesas. Portugal tiene esta particularidad, no siempre notada y valorada, ya que, a diferencia de muchos otros países, nuestra fiesta nacional se basa en un poeta, un hombre de literatura, y no una gesta bélica, una batalla o una conquista. Y ya que hablamos de particularidades, Camões fue poeta, dramaturgo, autor de prosas, pero tiene una proyección internacional que mucha gente no conoce. Ya 8 años después de la publicación de Los Lusíadas, fue traducido por la primera vez en castellano-español. Se siguieron en el siglo XVIII las traducciones en latín, en inglés e italiano. En el siglo XIX en francés, neerlandés, polaco, y hoy tiene traducciones en danés, sueco, húngaro, en mirandés, que es una lengua que se habla en el nordeste de Portugal,
en turco, en konkani, en mandarín, japonés, coreano, malayo, indonesio y árabe. Y otra de las peculiaridades de Camões, que se hablará quizás hoy, pero también mañana, es su condición de poeta y de viajero. En su época, ningún otro escritor combinó una vena artística con una experiencia viajera tan amplia y diversa. El poeta escribió: todo mundo é feito de mudança. El mundo entero está hecho de cambios. Y efectivamente, podemos decir que las navegaciones de los portugueses cambiaron la imagen del mundo. Camões escribió el mayor poema sobre Portugal y que retrata la misión nacional de partir por estos océanos para afirmarse en el mundo. Esta particularidad es profundamente significativa y dice mucho del país y de los portugueses. Al final, todos los portugueses encontramos en los Lusíadas un significado de ese portugués. Encontramos gloria, encontramos sufrimiento, paz y conflicto, y sobre todo nos encontramos en las palabras de Camões. Por último, me gustaría decir unas palabras de agradecimiento a todos los ponentes, investigadores que participan en esta jornada para promover la lengua y la cultura portuguesas, desde una perspectiva multidisciplinar, siempre en contacto con otras culturas. Una vez más, muchas gracias a los organizadores, a todos los presentes y participantes, y os deseo a todos un buen trabajo. Solo una última palabra. Lorena, la cooperación entre Andalucía, Portugal y Marruecos sí existe. Nuestra historia, nuestra geografía nos hace unos vecinos especiales, la cultura nos une y el fútbol también. Concuerdo contigo. Obrigada. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos los intervinientes en esta mesa por las palabras tan reconfortantes acerca de este encuentro tan importante, porque lo primero que se me viene a la cabeza es que Camões es solo un poquito más joven que la Universidad de Sevilla, solo unos cuantos años, es decir, tiene... no se escucha así, decía que Camões es solo un poquito más joven que la Universidad de Sevilla, es decir, es por verlo un poquito en perspectiva, es muy anciano. Y aquí lo estamos celebrando, con un programa, la verdad es que fabuloso. Yo quiero dar la enhorabuena a Lilian, por supuesto, por el trabajo que ha hecho de organización junto con Charo, que sé que ha intervenido también mucho, y por la elección del panel de intervinientes en estos 2 días. El profesor Pedro Álvarez y Fuentes, de la Universidad de Oviedo. Yo soy también un poquito ovetense, estuve trabajando 3 años allí, o sea que me alegra también enormemente que los lazos entre Asturias y Sevilla sigan manteniéndose, ahora extendidos a la lengua portuguesa, a la lengua y la literatura portuguesa. Dice mucho de los institutos, es decir, la política lingüística es fundamental en todos los países y bueno, todas las naciones buscan representarse de la mejor manera, pero me parece muy interesante que cada país busca a su autor preferido. Portugal ha buscado a Camões para hablar de su proyección hacia el mundo. España ha buscado a Cervantes, con el Instituto Cervantes. En Italia tenemos a Dante. Tenemos la Dante. En Alemania, desgraciadamente, yo que soy germanista, no hay nada, no han buscado nada. El Goethe, pero el Goethe tiene una función un poquito diferente, es algo, pero efectivamente Goethe. Y en Gran Bretaña, Shakespeare, pero no tenemos un instituto Shakespeare ni nada, me parece. O sea que parece que es algo más característico de los países más del sur, buscar en sus autores fundamentales, los que han creado, los que han sentado la base, que proyecten esa imagen. Así que me parece fabuloso que Camões sea quien proyecte esa cultura, esa lengua y cultura y literatura europea. Aquí nos reunimos para celebrar la vida de quien supo elevar la lengua portuguesa a sus más altas cumbres de la expresión poética.
La señora cónsul ha glosado un poco sus andanzas, sus hazañas, y Lorena también lo ha hecho, por dónde ha ido por medio mundo, sobre todo por África. Bueno, tampoco se fue muy lejano Cervantes, ¿no? Fue un poquito más hacia el oriente, pero bueno. Hijo del Renacimiento y heredero de la tradición clásica, me imagino que nuestro compañero Paco también va a hablarnos de ello, que representa como poco la síntesis perfecta entre la cultura mediterránea, y aquí me dirijo a nuestra directora, y el espíritu aventurero atlántico. Su obra, Os Lusíadas, no lo pronuncio tan bien como nuestra señora cónsul, no es solo la epopeya nacional portuguesa, sino un monumento al humanismo europeo. Un canto a la aventura del conocimiento y a la exploración que definió su época. En sus versos confluyen la tradición clásica virgiliana, no sé si tenemos a alguien de clásicas por aquí que nos lo pueda confirmar, Paco seguramente lo va a hacer, con la modernidad de un mundo en expansión, un mundo que bullía y que, bueno, parecía que ocurría muchísimas cosas. La mitología greco-romana, la experiencia vital de los descubrimientos portugueses de la época. Pero Camões no fue solamente el poeta épico. Su lírica, de una profundidad y sensibilidad extraordinaria, revolucionó la poesía ibérica del siglo XVI. Sus sonetos, como joyas perfectamente talladas, exploran grandes temas universales. Y los temas universales son los que ya sabemos: el amor, el tiempo, el destino, el exilio africano. En ellos la influencia petrarquista, de la que se ha hablado mucho esta semana pasada en esta facultad, se funde con una voz personal, creando una poética que resuena hasta hoy. Me complace especialmente que esta conmemoración sea fruto de la colaboración entre instituciones españolas y portuguesas. Muchísimo. Muchísimo, porque además, como sabe nuestra señora cónsul, y bueno, sabe Lilian también, y sabe esta facultad, nosotros estamos tratando de que los estudios de portugués tengan cada vez mayor presencia en esta facultad, en un periodo donde las humanidades llevan amenazadas desde siempre, pero más en los últimos años. Y justamente de esta facultad lo que tratamos es de que las humanidades estén siempre representadas y mejor representadas. Y más especialmente las lusófonas, un país que tenemos tan cerca y que bueno, al final parece que están tan lejanos. Les cuento una anécdota. La semana pasada hubo un congreso mundial de profesores de italiano. Vinieron casi 400 profesores de italiano. Y muchos, viendo la dana y los desastres que han ocurrido en Valencia, estaban muy preocupados, muy preocupados de lo que había pasado, si podían venir, si no podían venir. Claro, cuando empezamos a decirle, bueno, Valencia está a 700 kilómetros de aquí, no está tan cerca. Es más, está más cerca de Francia que de Sevilla. Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿qué hubiera ocurrido si le hubiéramos dicho que la dana hubiera ocurrido en Faro, en Portugal, que está muchísimo más cerca, está a 2 horas y poco? ¿No se habrían preocupado? Bueno, pues está un poquito la perspectiva, esta es la barrera que queremos resolver, que queremos saltar, que Portugal está aquí al lado, que además la realidad es que hay muchísima relación entre el sur de Portugal y el sur de España, continua, constante. La frontera no existe realmente, es simplemente un punto, una invención geográfica, pero la relación existe. Bueno, pues eso es lo que intentamos, y nuestra idea es que en el nuevo grado que hemos empezado este año, el grado de Lenguas Modernas, Literaturas y Cultura, además de tener un pequeño módulo de portugués, podamos conseguir un minor en portugués. Para eso yo voy a pedir la ayuda, como ya sabe nuestra cónsul, de apoyo del consulado, del Instituto Camões y por supuesto de la Universidad de Sevilla. Yo es algo que tengo siempre muy presente y que espero que podamos tenerlo, porque estoy seguro de que tenemos que hacer justicia a esta península, la península ibérica. Bien. Quiero agradecer finalmente a todos los participantes, de verdad, la presencia aquí. Sé que los estudiantes vais a ir viniendo poco a poco, que
las clases son las clases y los profesores nos gustan que vengáis a clase, y saltarnos una clase pues siempre es un poquito complicado, es una decisión, pero sé que van a venir, vais a estar asistiendo regularmente a estas 3 magníficas conferencias que vamos a acabar en el consulado, hablando y escuchando de Luisiadas, perdón. Bueno, tengo que aprender. Nada más, simplemente quiero invitar a toda la comunidad universitaria a participar en estas jornadas que prometen ser realmente un momento importante, un hito en la vida cultural de nuestra universidad, de nuestra facultad. Nosotros somos una facultad que necesita proyectar la cultura. Tenemos aquí a nuestros 2 responsables de cultura, Rocío y Nacho y Rocío, que cada semana nos bombardean con 1000 actos y de los que estamos muy orgullosos. Y espero que podamos seguir trabajando también con la cultura portuguesa y cada vez de manera más intensa. Y para hacerlo necesitamos siempre el apoyo de todas las instituciones, también de 3 Culturas, por si la directora no se sentía aludida. Muchísimas gracias y bueno, queda inaugurado el encuentro. Creo que a continuación Charo toma la palabra para dar comienzo, ¿no? Perfecto, muy bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias y felicidades, ¿no?, a todos los intervinientes en la mesa, palabras tan reconfortantes y también, bueno, pues para iniciar, ¿no?, estos fastos a los que yo también anteriormente aludía, ¿no? Bueno, yo también que soy renacentista, ¿no?, en mi esencia también, ¿no?, principal. Bueno, pues también, ¿no?, para mí no es un gusto poder, ¿no?, también, bueno, aquí ya acompañarles e invitar al primero de los ponentes que nos va, ¿no?, a dar, ¿no?, su charla, su conferencia, su excelente ponencia sobre la leyenda del Magriço y otros temas caballerescos en Luis de Camões. El doctor Álvarez Cifuentes es un profesor de la Universidad de Oviedo, como aquí se ha comentado, ¿no?, y doctorado en Filología Románica por la Universidad de Oviedo, con una tesis sobre la crónica do Imperador Beliandro, un libro de caballerías atribuido a Leonor Coutinho de Távora, condesa de Vidigueira. Es licenciado también en Filología Románica y Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y en Filología Portuguesa por la Universidad de Salamanca. En la actualidad es profesor, como hemos comentado, del Departamento de Filología Clásica y Románica de la Universidad de Oviedo y pertenece al Grupo Vieses, bueno, cuyas siglas son Bibliografía de Escritoras Españolas de la UNED, de la Universidad a Distancia, y desarrolla también sus investigaciones en el ámbito de la literatura portuguesa de los siglos XVI y XVII. También en ello compartimos, bueno, pues ese espacio áureo. Y bueno, entre su numerosa bibliografía y sus trabajos, simplemente, bueno, pues, ¿no?, pueden también ustedes, ¿no?, consultar su currículum en internet, ¿no?, para no detallar, porque sería también, ¿no?, muy extenso el poder hablar de toda su producción. Tiene un currículum brillante. Ha publicado sobre todo, ¿no?, pues los trabajos, ¿no?, sobre la presencia de la materia caballeresca en la obra precisamente de nuestro protagonista, nuestro querido Luis de Camões, con especial atención a la leyenda de los 12 de Inglaterra. Así que nada más, Pedro, cuando quiera, bienvenido también a la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, y bueno, pues deleítanos con esa leyenda del Magriço y para también aquí para todos los presentes. Obrigada. Obrigado. Buenos días, buen día. En primer lugar, quería dar las gracias a las profesoras Lilian dos Santos Ribeiro y María del Rosario Martínez Navarro por haberme dado la oportunidad de participar en este estupendo homenaje al 5º centenario del nacimiento de Luis de Camões en la Universidad de Sevilla. Y también a todos ustedes por su presencia. Es un placer volver a estar en Sevilla y más en compañía de la profesora Isabel Almeida, que llegará después, que es la mejor maestra. La siguiente conferencia, titulada La leyenda del Magriço y otros temas caballerescos en Luis de Camões, se enmarca en mi investigación sobre la pervivencia de personajes y narrativas caballerescas más allá de los límites impuestos por el género, que es mi especialidad. A la par de la trascendencia nacional de William Shakespeare en Inglaterra y de Miguel de Cervantes en España,
La obra de Luis de Camões, cuyo 5º centenario se celebra este año, supone un punto de inflexión en la historia de la literatura en lengua portuguesa. Su renombrado poema épico Os Lusíadas, de 1572, ha llegado a ser considerado la Biblia de la nacionalidad portuguesa. Voy a presentar en esta ocasión algunos aspectos caballerescos en la obra de Camões a través del análisis de la historia del Magriso y los 12 de Inglaterra, una recreación de una leyenda medieval portuguesa que constituye, junto al relato de los amores y la muerte de doña Inés de Castro, uno de los episodios más conocidos de este extenso poema épico de Camões que se titula Os Lusíadas. Esta historia de los 12 de Inglaterra es narrada de forma intradigética entre las estrofas 43 y 69 del canto sexto de Os Lusíadas, en boca del marinero Fernão Veloso, uno de los participantes en esta primera armada portuguesa que navega hacia la India, y este marinero, Fernão Veloso, se propone con esta historia distraer a sus compañeros durante una larga noche a bordo de las naves comandadas por Vasco da Gama. Fernão Veloso es un personaje histórico que ya aparece mencionado en distintos textos sobre los descubrimientos portugueses, como la Historia do Descubrimento e Conquista da Índia pelos Portugueses de Fernão Lopes de Castañeda, que fue publicada en varios volúmenes a partir de 1551, y también aparece mencionado en las décadas de Asia de João de Barros, que vieron la luz entre 1552 y 1615. Camões se basa en una serie de personajes históricos que acompañaron a Vasco de Gama en su primera navegación, y se contaban historias para entretenerse durante las largas noches en alta mar, y una de las historias que cuenta es esta sobre los 12 de Inglaterra. La verdad es que la leyenda del Magriso y los 12 de Inglaterra ya había sido aludida en el canto primero de Os Lusíadas al ser mencionados sus 12 protagonistas entre una nómina de héroes portugueses del pasado en ese exordio o presentación de los hechos que se van a narrar a continuación. Siguiendo el tópico de la supremacía de lo real, en este pasaje los 12 de Inglaterra, 12, ese número tradicional y arquetípico, cargado de reminiscencias en el folclore y la religión, aparecen asociados estos 12 caballeros portugueses a los 12 pares de Francia, los legendarios paladines de Carlomagno, y también son mencionados otros personajes de la Edad Media portuguesa, como el Santo Condestable, Nuno Álvares Pereira, y otros personajes quizá menos conocidos en España, pero muy importantes en Portugal, como Egas Muniz y Don Fuas Goupiño. Estos personajes portugueses de la historia medieval de Portugal son comparados con los héroes homéricos, a los que de alguna forma superan en fama, e incluso la celebridad contemporánea del capitán de la primera expedición portuguesa a la India, Vasco de Gama, es equiparada con la fama de Eneas el Troyano, que navega para fundar Roma. Leo ese exordio, son 2 estrofas a continuación. Les voy a poner el texto en portugués, yo lo voy a leer en lengua española. Veréis, no con palabras lisonjeras, fantásticas, fingidas, mentirosas, loar los vuestros, cual las extranjeras, musas de engrandecerse deseosas. Son tan grandes las vuestras verdaderas que exceden las hazañas fabulosas de Ruggiero y Rodamante, aunque más fuera, y de Orlando, aunque verdad de él se dijera. Por estos héroes del pasado yo os daré aquel Nuno fiero que al rey y al reino hizo tal servicio, un Egas y un Don Fuas, por quien de Homero con gran razón la cítara codicio, pues por los 12 pares de Francia daros quiero, los 12 de Inglaterra y su magrizo. También os doy nuestro ilustre Gama, que para sí de Eneas toma la fama. En esta conferencia yo voy a citar el texto de Os Lusíadas a partir de la traducción al castellano, que ya aludía a la señora cónsul, realizada por el bachiller luso-español Benito Caldera, o Bento Caldeira en portugués, que fue publicada en Alcalá de Henares en la temprana fecha de 1580, el año de la muerte del propio Luis de Camões. Es decir, ya antes de morir o en el año que él murió ya circulaban algunas traducciones al español de su texto. Esta traducción de Benito Caldeira es considerada por críticos como Dámaso Alonso o Eugenio Asensio la mejor de cuantas se han hecho en nuestra lengua, en español. Casi al mismo tiempo, en 1580, apareció en Salamanca otra traducción elaborada por Luis Gómez de Tapia. Una tercera traducción española, esta vez a cargo de Enrique Garcés, vio la luz en Madrid en 1591. Como ven, esta amplia gama de traducciones, casi contemporáneas a la aparición del texto original de 1572, demostraría el temprano interés del público español por el poema épico de Camões.
A este Benito Caldera y a su traducción de Os Lusíadas les dedica los siguientes versos Miguel de Cervantes en su canto de Calíope, incluido en el libro sexto de la Galatea de 1585. En este fragmento que les voy a leer a continuación, Calíope, que es la musa de la poesía, se aparece ante los pastores protagonistas y esto les sirve de disculpa a Cervantes para encajar un extenso poema, un extenso excurso, en el que se elogia a todos los ingenios vivos de la poesía española de la época. Entre ellos, Benito Caldeira, el primer traductor de Os Lusíadas al castellano, del que dice la musa: tú, que del uso el sin igual tesoro trujiste en nueva forma a la ribera del fértil río a quien el lecho de oro tan famoso le hace a donde quiera, con el debido aplauso y el decoro, debido a ti, Benito de Caldera, y a tu ingenio sin par, prometo honrarte y de lauro y de hiedra coronarte. Manuel Ferro ya ha apuntado que el hecho de que el episodio de los 12 de Inglaterra sea considerado uno de los pasajes más novelescos de Os Lusíadas conduce con frecuencia al lector a establecer una estrecha relación entre esta secuencia narrativa, que se extiende a la mitad del canto sexto, y los libros de caballerías de los siglos XV, XVI y XVII. A pesar de que esta aproximación entre un género ficcional, como es por definición los libros de caballerías, y este relato supuestamente inspirado en un pasaje de la historia medieval portuguesa, pues bueno, de alguna forma esto contradice a priori el principio de verosimilitud que preside la mayor parte de los episodios históricos evocados por Luis de Camões en su poema. En realidad, Camões insiste explícitamente en que se propone narrar hechos reales, ya que la intención expresa de este marinero que cuenta la historia a sus compañeros, Fernão Veloso, es ofrecer al resto de marineros que están amedrentados por los peligros de la mar un modelo heroico del pasado nacional que pueda ser imitado por las nuevas generaciones a la hora de emprender nuevas hazañas, como esta navegación hacia Oriente, hacia la India. En este momento, en alta mar, un marinero pregunta: ¿con qué mejor pasar, uno decía, este tiempo podremos tan pesado, si no con algún cuento de alegría, con que nos deje el sueño que es cargado? Se cuentan historias para no dormirse y dejar los barcos, digamos, sin que nadie controle o vigile lo que pasa en alta mar. Otro de los marineros propone: ¿qué cuentos ser podrán aquí mejores para pasar el tiempo, sino los de amores? Y entonces interviene Veloso y propone contar la historia de los 12 de Inglaterra, es el pasaje que tienen en la diapositiva. Dice Veloso allí: no es cosa justa, cosas blandas, como amores, tratar en aspereza, que el trabajo del mar, quien bien le gusta, los amores no sufren ni la terneza. Antes de áspera guerra y robusta sea nuestra historia, ya que de dureza, nuestra vida de ser, según entiendo, que el trabajo futuro está diciendo. Todos esto consienten y encomiendan a Veloso que cuente esto que aprueba. Diré, dijo, sin que me reprendan, de contar cosa fabulosa o nueva. Y porque los que me oigan de aquí aprendan a hacer hechos grandes de alta prueba, de los hombres diré de nuestra tierra, y estos serán los 12 de Inglaterra. Una historia de armas, una historia de valor que sirva de ejemplo para los marineros portugueses y que al mismo tiempo los tenga entretenidos y no se duerman y dejen el barco sin control. Aunque sigue sin aclararse el origen del relato de los 12 de Inglaterra, es indudable que se trataba de una anécdota, una historia bien conocida por el público portugués de la época y solía ser presentada como un hecho histórico que habría ocurrido realmente a finales del siglo XIV durante el reinado de Juan I de Portugal y de Ricardo II de Inglaterra. Existe la posibilidad, después ahondaré en este tema, de entender la leyenda en una especie de clave simbólica como una metáfora de las intensas relaciones políticas y comerciales establecidas entre Inglaterra y Portugal desde la Baja Edad Media. Desde el punto de vista militar, político, comercial, las relaciones entre Inglaterra y Portugal, las relaciones anglo-portuguesas, fueron cimentadas mediante la firma del Tratado de Windsor el 9 de mayo de 1386. Este Tratado de Windsor, que es la revisión de un acuerdo anterior de 1373, consistió en una ambiciosa alianza con cláusulas muy específicas que sellaban la, cito, amistad perpetua y mutua colaboración. Estos son los términos que aparecen firmados, que aparecen escritos en el Tratado de 1386, entre Portugal e Inglaterra, dos naciones con vocación marítima,
y que se vieron reforzados estas alianzas o este pacto entre las dos naciones con el matrimonio el año siguiente, en 1387, del rey Juan I de Portugal, que es el primer monarca de la dinastía de Avís, de la segunda dinastía de los reyes portugueses, con una princesa inglesa, Filipa de Lancaster, que era la hija mayor del duque de Gante, de Juan de Gante, duque de Lancaster, y tío paterno del rey Ricardo II de Inglaterra. El rey de Portugal se casa con una prima, con un miembro de la familia cercana del rey de Inglaterra, y esto sirve también para fomentar o para cimentar esas relaciones entre ambos países. Es curioso que casi al mismo tiempo una hermana de esta princesa, Filipa de Lancaster, su hermana Catalina, se casa con el otro heredero a la corona peninsular, el futuro rey de Castilla, Enrique III, que será nombrado por motivo del matrimonio el primer príncipe de Asturias, que desde aquel momento es el título de los herederos a la corona de España. Con respecto a estas bodas del rey de Portugal y del heredero al trono de Castilla con sendas princesas inglesas, hermanastras, que contribuyeron de alguna forma a sellar no solo el pacto con Inglaterra, sino la paz también entre Castilla y Portugal, dice Camões lo siguiente, leo: «De estas y otras victorias luengamente, eran bien los contrarios oprimidos, cuando la paz deseada de la gente los hizo ser con alegría unidos. Después que quiso el Padre Omnipotente dar a los reyes de Castilla y de Portugal, entrambos por maridos, a dos ilustrísimas inglesas, gentiles y hermosísimas princesas. Como ven, intereses comerciales comunes, objetivos similares y muchas veces enemigos compartidos contribuyeron al éxito y a la longevidad de la alianza anglo-portuguesa. El Tratado de Windsor, firmado en 1386, ha sido recordado por ambos países, por Reino Unido actualmente, por Inglaterra y por Portugal, en varios periodos históricos. De todas formas, algunos críticos como Amelia Hutchinson han demostrado que, a pesar de su relevancia política, el Tratado de Windsor no supuso un cambio demasiado radical en las relaciones históricas que ya se venían estableciendo desde tiempos anteriores entre Inglaterra y Portugal. Estas ya se habían iniciado, por ejemplo, casi 2 siglos antes, en el siglo XII, cuando un contingente de caballeros ingleses camino de Tierra Santa habían prestado ayuda al rey don Afonso Henriques, el primer rey de Portugal, en la conquista de Lisboa en 1147. Después de la conquista de Lisboa, el rey portugués invita a estos cruzados ingleses a quedarse en Portugal y les otorgó una serie de feudos y privilegios reales. Ya antes de la firma también del Tratado de Windsor, el rey Eduardo I de Inglaterra y el rey don Dinís de Portugal habían amparado ciertos intercambios diplomáticos y comerciales entre ambos reinos. Es decir, el Tratado de Windsor no supone una novedad, sino una especie de fortalecimiento, de consolidación de esa amistad especial entre Portugal e Inglaterra. A lo largo del siglo XIV, en el que desemboca este acontecimiento, esta leyenda de los 12 de Inglaterra, el reino británico buscaba estrategias para de alguna forma neutralizar la potencial alianza de Francia con Castilla, ya que ambas naciones representaban una creciente amenaza en relación con la costa sur británica y especialmente con las posesiones inglesas como Calais y otros territorios en la costa de Francia. Juan de Gante, el poderoso duque de Lancaster, emprendió una arriesgada iniciativa dentro de esta especie de partida de ajedrez de la época al contraer matrimonio en segundas nupcias con una infanta castellana, con la hija mayor del difunto Pedro I el Cruel de Castilla y de María de Padilla, e intentó incluso reclamar la corona de Castilla, el que era un duque inglés, en nombre de su nueva esposa. Incluso hubo una pequeña intento de invasión a través de Galicia, que luego se quedó en nada. Los portugueses, por su parte, anhelaban preservar la integridad de la corona, a veces amenazada por el expansionismo castellano, y querían crear de alguna forma un escudo protector representado por el apoyo de la flota inglesa, que Castilla seguramente no se atrevería a desafiar de forma tan abierta. Todos estos movimientos, estas alianzas, muchas veces cambiantes, según iban pasando los años, son evocados literariamente en el relato de Camões. La historia de los 12 de Inglaterra comienza precisamente una vez que el duque de Lancaster regresa a Inglaterra, después de haber casado a su hija Filipa con el rey de Portugal. Después de una estancia en la península ibérica y de este contacto estrecho con las familias reales ibéricas, don Juan de Gante ha vuelto gratamente impresionado por la valentía y por el sentido del honor y de la amistad demostrado por los portugueses, como describe Camões a continuación. Don Juan de Gante era este inglés potente
y militaran Castilla por nós portugueses contra ella, do las fuerzas magnánimas probara de lusitanos y su benigna estrella. También en esta tierra, en Portugal, bien notara amorosos efectos cuando en ella la hija vio que tanto el pecho doma del fuerte rey que por mujer la toma. Ha casado con su hija con el rey de Portugal y ha vuelto a Inglaterra muy contento con su yerno y con el pueblo que gobierna su yerno y su hija, ¿no? Y entonces en este momento, cuando él regresa a Londres, cuando regresa a Inglaterra, de repente hay un suceso extraño en la corte inglesa. 12 damas vinculadas a la casa del duque de Lancaster son insultadas por 12 rufianes ingleses que, por algún motivo que tampoco queda claro en la narración, ponen en tela de juicio su virtud y su belleza. Saben que en el periodo medieval la virtud y la belleza eran dos conceptos íntimamente ligados. Si eras bello es que eras bueno y si eras feo es que eras malo, ¿no? Entonces, poner en duda la belleza de las damas pone también en duda su virtud y su bondad. Estas damas se ven de alguna forma vilipendiadas por 12 rufianes ingleses que han lanzado algún tipo de rumor sobre su virtud en la corte y, escandalizadas, solicitan amparo al duque de Lancaster, que es un poco su patrón. Dice Camoens: entre las damas de la corte inglesa, un día, entre ellas y cortesanos más honrados, o fue por porfía o fue opinión presa, fueron de ira los pechos indignados. Los cortesanos, a quien poco pesa de palabras soltar graves, osados, dicen que probarán que honras ni famas en tales damas hay para ser damas, y que si hay alguien con lanza y con espada, la parte suya allí sustentar quiera, que ellos en campo raso o en estacada le darán fea infamia o fuerte fiera. La femenil flaqueza poco usada o nada a afrentas tales, viendo que era, desnuda de las fuerzas convenientes, socorro pide a amigos y parientes. Las damas se ven insultadas por estos caballeros, ellas no pueden defender su honra delante de los hombres y solicitan al duque de Lancaster que de alguna forma las socorra, que de alguna forma las ayude. El duque de Lancaster no sabe muy bien qué hacer ante esta especie de situación doméstica que ha enemistado a los caballeros y a las damas de su corte. Mas como en fuerzas y en valor pujantes fuesen sus enemigos no se atreven, los parientes tampoco los amantes, a sustentar las damas como deben. Con lágrimas hermosas y bastantes, a que los dioses en socorro lleven, que corrían por los rostros de alabastro, se iban todas las damas al duque de Alencastro. Las damas se ven insultadas, piden ayuda a sus parientes, los parientes no quieren provocar una especie de conflicto con sus amigos, con sus compatriotas, y ellas solicitan ayuda al duque, pues bueno, como señor feudal, que solvente, que solucione esta situación. Cabe destacar que en el poema, ni en versiones anteriores de esta leyenda, queda del todo claro si las damas insultadas son realmente inglesas, damas naturales de Inglaterra, o por el contrario, como ha sugerido Amelia Hutchinson, yo creo que lo sugiere con cierta astucia, en realidad las damas insultadas eran damas españolas, damas castellanas, que pertenecían al séquito, a la comitiva de la mujer de don Juan de Gante, de Constanza de Castilla. Quizás su aspecto físico diferente de las españolas, de las ibéricas, al de los ingleses, pudo provocar esa especie de intercambio por la belleza de las damas. Parece que se insinúa un poco esta idea. En todo caso, sean quienes sean estas damas insultadas, ellas piden al duque de Lancaster que de alguna forma las defienda, que restañe su honor, y ante la beligerancia de los oponentes, sabemos que los ingleses cuando beben se ponen muy violentos, pues ante el deseo de evitar un conflicto civil entre ingleses por el honor de estas damas insultadas, a Juan de Gante se le ocurre una idea. Se le ocurre escribir una carta a su yerno, al rey de Portugal, y pedirle que envíe a tierras inglesas a 12 de sus mejores hombres, a los 12 mejores caballeros portugueses, para que vengan a Inglaterra a defender la honra de las pobres damas. Así, de alguna forma, se evitaría el conflicto civil entre ingleses luchando unos contra otros. Dice Camoens: el duque de Lancaster, que socorrerlas no quería por no causar común desasosiego, les dice: cuando el reino pretendía íbero y me quité de mi sosiego, en lusitanos vi tanta osadía, tanto primor, tan rigoroso fuego, que ellos solo podrán, si no me yerro, defender vuestra parte a fuego y a hierro. Y si agraviadas damas sois servidas, haré luego por vos embajadores, que por cartas discretas y entendidas los hagan de este agravio sabedores. También de vuestra parte encarecidas, con palabras afables y de amores, les sean vuestras lágrimas, que pienso
que os han de dar alto loor e inmenso. Les propone entonces a las damas como solución escribir una carta al rey de Portugal solicitando que el rey de Portugal envíe a sus 12 mejores caballeros y les pide a las damas que también ellas escriban una carta, pues bueno, pidiendo una serie de paladines que vengan a ayudarlas, que vengan a rescatarlas de esta terrible afronta. De esta manera, el duque de Lancaster escribe una carta, una misiva a su yerno, el rey de Portugal, solicitándole su ayuda para, digamos, desfacer este entuerto en la corte inglesa. El propio rey don Juan I de Portugal es retratado por Camões como un caballero valiente, un caballero aguerrido, que él mismo desea viajar a Inglaterra para demostrar su valor ante la infamia de los ingleses. El rey no puede dejar Portugal, por eso él va a delegar en una serie de caballeros. Dice Camões, ya llega a Portugal el mensajero del duque de Lancaster pidiendo ayuda, y alboroza la corte portuguesa con la nueva. Quisiera el rey sublime, don Juan, ir el primero, mas la real grandeza no lo aprueba. Cualquier cortesano aventurero ser desea y hallarse en la gran prueba, y solo queda bienaventurado quien por el duque viene ya nombrado. Parece que el propio duque, que ya conoce a los caballeros portugueses, ha escrito en su carta específicamente quiero que vaya este, quiero que vaya este, quiero que vaya este, porque él conoce bien a los caballeros de Portugal. 11 de los caballeros portugueses, elegidos personalmente por el monarca, se embarcan a Inglaterra desde Oporto, bien aparejados para el combate en tierra extranjera. Camões nos los describe bien preparados. Los 12 son en tiempo breve, de armas y ropas de uso más moderno, yelmos, cimeras, letras y primores, caballos y atavíos de colores. Van los 11, ilustrísima compañía, del mar del norte por las ondas frías, llegados a la inglesa costa extraña, hacen a Londres sus derechas vías, del duque son con fiesta agasajados, y de las damas todos regalados. 11 de los 12 caballeros elegidos por el duque de Lancaster y por el rey de Portugal toman un barco en Oporto, que era el lugar donde tal vez residía la corte en aquel momento, donde se habían celebrado las bodas de Juan I de Portugal con la hija del duque de Lancaster. Cogen un barco y rápidamente se plantan en esa fría costa inglesa extraña. Pero claro, solo 11 viajan por barco. Hay otro que decide viajar por tierra. El 12º caballero, Álvaro González Coutinho, al que llaman en el poema el Magriso, que podríamos traducir como el delgadito, el delgaducho, magro es delgado en Portugal. Él no quiere viajar en barco, tal vez se mareaba en alta mar, no te queda tampoco muy claro el motivo. Él dice que prefiere viajar por tierra, porque él vive en Portugal, pero quiere explorar el mundo, quiere recorrer la península ibérica, quiere recorrer Francia y entrar por el Canal de la Mancha a Portugal. Entonces se despide de sus compañeros porque quiere recorrer el mundo como un caballero andante. Les explica lo siguiente. Fuertes guerreros, les dice a sus amigos, a sus compañeros, cuando se despiden en Oporto. Yo deseo y muero por ver a mucho ya tierras extrañas, por ver más aguas que las del Tajo y Duero, varias gentes y leyes, varias mañas. Ahora que aparejo tengo, que estoy preparado para luchar, quiero, pues las cosas del mundo son tamañas, si me lo concedéis, ir solo por tierra, y yo seré con vosotros en Inglaterra. Y si por acaso alguno, y si por caso alguno yo, impedido, por quien es de las cosas línea y guía, no me hallare al plazo convenido, poco me falta, el caso impediría. Todos por mí haréis lo que es debido, mas si verdad me inspira el alma mía, ríos, monte, fortuna, envidia fea, no harán que con vos allí no sea. Se despide de ellos, él va a viajar por tierra, pero les promete que el día determinado para ese enfrentamiento entre los rufianes ingleses y los paladines de las damas, él promete estar en Londres con los compañeros. Este personaje del Magriso está inspirado también en una figura histórica real, el portugués Álvaro González Coutinho, que bueno, era un aristócrata portugués de la corte del rey don Juan I de Portugal, era hijo del primer conde de Marialva, hermano del primer conde de Marialva e hijo de un mariscal de Portugal al servicio de don Juan I. Y de este personaje histórico sabemos que viajó por toda Europa a finales del siglo XIV y que llegó a servir como caballero al duque de Borgoña, a Juan Sin Miedo. Tal vez un recuerdo de estos viajes de un caballero portugués por la Europa central de la época, pues bueno, de alguna forma habrían contribuido al desarrollo de esta leyenda sobre un caballero que viaja solo desde Portugal al norte de Europa para cumplir una serie de hazañas como si fuera un caballero andante.
El Magriso, por lo tanto, se despide de los compañeros, que navegan rápidamente a Londres, y él cruza la península ibérica, recorre España, recorre Francia, recorre Flandes. Entendemos que el barco sí que lo tuvo que tomar para cruzar el Canal de la Mancha, y consigue llegar a tiempo justo, un poco como Phineas Fogg, la vuelta al mundo en 80 días, cuando ya parece que no va a llegar, llega justo a Londres, justo a tiempo para participar en el multitudinario torneo en el campo de Smithfield, a las afueras de Londres, donde los paladines portugueses se enfrentan a sus rivales ingleses para de alguna forma restañar el honor de las damas ultrajadas. Como digo, ha habido una cierta tensión justo antes de empezar el torneo, porque el Magriso se retrasa, parece que no va a llegar a tiempo, y bueno, la dama número 12, a la que le corresponde que la defienda el Magriso, se pone un poco nerviosa porque ve que su caballero portugués, el que tanto han celebrado, pues no parece llegar a tiempo. Dice el texto de Camões: llegado el plazo y señalado el día de entrar en campo con los 12 ingleses, campo que el rey asegurado había, se arman de yelmos, grebas y de arneses. Resplandeciente armado se veía de las damas el Marte y portugueses, vestidas ellas ya de varias sedas, de oro y de joyas mil, ricas y ledas. Las damas han puesto sus mejores galas, subidas en el estrado para ver el torneo, la batalla entre los portugueses y los ingleses. Pero hay una que está muy tensa, que está muy nerviosa. Dice: mas aquella a quien fuera en suerte dado, el que faltaba, el que todavía no había llegado, con tristeza expresa, se viste por faltarle quien nombrado fuese por su guerrero en esta empresa. Bien que los 11 dicen que acabado será el negocio así en la corte inglesa, que las damas con gloria se mirasen, aunque 2 y 3 suyos faltasen. La dama se está vistiendo, nerviosa, ve que el caballero no llega, no sabe qué va a pasar, tal vez todas sus amigas sean defendidas, pero ya no, y ella quede en evidencia, por fea y por poco virtuosa. Empieza el torneo, parece que el Magriso no ha llegado, hay una cierta tensión. Mordían los caballos espumando los frenos de oro con feroz semblante. Está el sol en las armas rutilando, bien como en el cristal suele el diamante. Mas divísase en uno y otro bando partido desigual y disonante, que 12 a 11 son, cuando la gente se empieza a alborozar generalmente. Falta uno, pero empieza el griterío de la gente, que alguien está entrando en ese momento en la plaza de Smithfield, ¿no? Viran, vuelven todos el rostro a donde había la causa principal del rebullicio, que entraba un caballero que traía armas y caballo al bélico servicio. El rey y damas habla, y se venía a los 11, que este era el gran Magriso. Abraza a los amigos compañeros, a quien no falta en los peligros fieros. Bueno, finalmente se las ha arreglado para llegar justo a tiempo. Vemos aquí ese momento dramático. Es interesante que después la escena del torneo en sí, la escena cumbre, digamos, del enfrentamiento entre los 12 caballeros ingleses y los 12 caballeros portugueses, es presentada con gran lujo de detalles. Camões incide pues, en la enumeración de los adornos y los aderezos de los caballos, en la descripción de la heráldica, los colores, los detalles de las armas y las cabalgaduras, con la intención evidente de Fernão Veloso a sus compañeros en alta mar y de Camões a su público que lee el poema, pues bueno, de fascinar al oyente o al lector. Sin embargo, decía, lo que es la escena del combate, en realidad, Camões nos ofrece una escena muy resumida, siempre pendiente, yo creo, de ese principio de verosimilitud que preside el relato, y así trata, yo creo, de distanciarse de un tratamiento hiperbólico, un tratamiento exagerado en la descripción de los hechos de armas, que bueno, sería propia de los libros de caballerías, donde a veces una escena de combates pues, se describe durante páginas y páginas. En ese sentido, Camões, digamos, es experto a la hora de crear la expectativa, el momento de la llegada del Magriso, pero luego el combate se resuelve de forma bastante rápida, lo que también yo creo resulta bastante eficaz. Dice Camões, con ese tópico de que no hay palabras para describir lo que se vive en la plaza del torneo. Gastar palabras en contar extremos, de golpes fieros, crudas, estocadas, es de aquellos que el tiempo ya entendemos, que gastan mal en fábulas soñadas. Baste por fin del caso que sabemos, que con altas proezas celebradas, los nuestros alcanzaron la victoria y las damas hermosas suma gloria. Dice, quien se deleita en contar de forma muy detallada hechos de armas es aquel que está fascinado por las fábulas fingidas, por las fábulas soñadas. Yo voy a los hechos reales, que es que los portugueses ganaron a los ingleses y basta.
Una vez terminadas las contiendas, una vez demostrado en Inglaterra, en Londres, el valor portugués, se celebra una fiesta, los 12 caballeros son recibidos en palacio por el duque de Lancaster, que les ofrece todo tipo de agasajos como prueba de su admiración, de su aprecio y de su gratitud. Dice Camoens, es la segunda estrofa que tiene en la diapositiva: recoge el duque a nuestros vencedores en su casa con fiesta y alegría. Cocineros ocupa y cazadores, de las damas la hermosa compañía, que quieren dar a sus libertadores espléndidos banquetes cada día, mientras se detengan en Inglaterra hasta volver a su querida tierra, a Portugal. Una vez contada la historia del torneo en Inglaterra, parece que Fernão Veloso quiere continuar relatando su cuento, relatando su historia a los compañeros portugueses que están en alta mar, contándoles las aventuras posteriores del Magriso, que se queda en Europa, no vuelve a Portugal inmediatamente, sino que se queda al servicio de la infanta o la condesa, a la duquesa de Flandes, que era una infanta portuguesa, hija de don Juan I, y también las hazañas de otros caballeros portugueses a lo largo de Europa, también en Alemania. A pesar de que quiere contarles estas historias, pues bueno, de repente, en el relato de Camoens, una repentina tormenta interrumpe el hilo de la narración. Dice Camoens, en boca de Fernão Veloso: mas dicen que con todo el gran Magriso, después de haber vencido en Londres, deseoso de ver las cosas grandes, se dejó allá quedar en Europa, donde un servicio notable a la condesa hizo de Flandes, a la hija de su rey, de don Juan I, como aquel que no era ya novicio, que ya se había de alguna forma ejercitado en las armas, en todo trance que tú, Marte, dios de la guerra, mandes. Sin embargo, ya digo, hay una tormenta en la narración del viaje de Vasco de Gama y bueno, no se acaba de contar, aunque se anuncia, esas aventuras posteriores del Magrizo que está recorriendo Europa. Es curioso que tampoco cuenta Camoens un pasaje de la leyenda que siempre me ha parecido muy curioso y muy sorprendente, que sí aparece en otras fuentes que nos cuentan esta historia, que es que después del torneo las damas acuden con una serie de jofainas, con una serie de palanganas para asear a los caballeros y ayudarles a prepararse después del sudor del torneo para acudir a la fiesta del duque de Lancaster. Y entonces lo que ocurre es que al parecer el Magriso, que es el héroe porque el que llegó en última hora y el que asegura el triunfo de los portugueses, él tiene mucho vello en el cuerpo, es muy moreno, como son los hombres portugueses y españoles. Incluso algunos hablan de un cierto caso de hipertricosis, que es el exceso de vello corporal. Y entonces él, al ver, en algunas versiones anteriores de la leyenda, al ver a las damas inglesas o a las damas de Inglaterra tan rubias y con la piel tan blanca, a él le da vergüenza desnudarse y mostrar a las damas que tiene mucho pelo en el cuerpo. Y entonces la dama insiste a Magriso que se quite el guantelete y él no quiere porque no quiere mostrarle que tiene pelo en la mano. Y ahí hay una especie como de lucha entre los dos. Finalmente él se quita las piezas de la armadura y bueno, la dama le besa y bueno, celebra con él que la ha salvado de esa infamia a la que le habían sometido los caballeros ingleses. Yo creo que este motivo del pelo corporal, pues bueno, en el fondo también supone una muestra de cierto realismo en la leyenda original y bueno, tal vez sea también un tema folclórico, un motivo folclórico. Aparecen algunos cuentos relacionados con esto de orígenes desconocidos, que en todo caso parte de la observación de que somos físicamente distintos los ingleses y los peninsulares. Como apuntaba, la versión más conocida de esta leyenda de los 12 de Inglaterra y de su victoria en Londres es la que encontramos en el canto sexto de los Lusíadas, pero Camoens no es la fuente original de la historia, sino que existen otras referencias anteriores a la leyenda, anteriores a la primera edición de los Lusíadas de 1572. Quizá la más interesante es un manuscrito del siglo XVI titulado Cavalarias de alguns fidalgos portugueses, algumas coisas que fizeram no Conde de Abranches, don Álvaro de Almada e Álvaro Gonçalves Coutinho, en Magriço, e outros cavaleiros portugueses en França e Basilea e algumas en Alemanha, que es un manuscrito, quizá una copia de un manuscrito anterior, que sería una especie de relación en prosa sobre las aventuras de los caballeros portugueses en el extranjero, que incluyen esa presencia en Inglaterra para defender la honra de las damas del duque de Lancaster, y es un manuscrito que se conserva actualmente en la Biblioteca Pública Municipal de Porto, aunque al parecer provendría de los fondos del monasterio de Santa Cruz de Coimbra. Quizá este manuscrito, esto no está muy claro, fue utilizado, conocido por Camoens en su juventud, y él conocería la leyenda a través de esta versión, que es mucho más extensa que la que nos cuenta Camoens, y bueno, introduce una serie de detalles que por economía o por deseo de verosimilitud, Camoens prefiere prescindir en su poema.
Hay otra referencia muy interesante a lo conocida que resultaba esta leyenda en el contexto portugués de la mitad del siglo XVI, que es una sucinta, una brevísima referencia a este episodio y a sus protagonistas, que es introducida por un autor, Jorge Ferreira de Vasconcelos, en un libro de caballerías de 1567 que se titula Memorial das Proezas da Segunda Tábula Redonda, la memoria de las proezas por los caballeros que superan a los de la tabla redonda del rey Arturo. En el capítulo 46 de este memorial, de este libro de caballerías, en el que se evoca un famoso torneo realizado en Lisboa en 1552, el autor Vasconcelos refiere la siguiente información cuando hace referencia al valor a las hazañas de los caballeros portugueses del pasado. Tienen el fragmento en portugués, yo lo voy a leer traducido al español. Por ello, procede no poner en duda, dice el personaje, las maravillosas obras de caballería atrás mencionadas, por ser cosa tan natural y tan propia de los portugueses. Es decir, los portugueses se distinguen por su caballerosidad y por su valor militar, de cuyos hechos pasados, oímos y sabemos con certeza otras de no menosprecio, y de los presentes hemos visto aventajadas. Porque no se niega, dice el autor, a los lusitanos, desde el tiempo de los romanos, que hicieron memoria de sus hechos heroicos, un admirable y raro grado de caballería. En el tiempo del rey don Juan I, de buena memoria, sabemos que sus vasallos, en el cerco de Guimarães, en realidad hace referencia al cerco de Coria, en esa batalla en la frontera española, se nombraban los caballeros del rey de Portugal por caballeros de la tabla redonda, es decir, establecían algún tipo de juego caballeresco. Y el propio rey don Juan I se hacía llamar rey Arturo, es decir, él de alguna forma se miraba en el espejo de los grandes caballeros del pasado. Dice, y de su corte, de la corte de don Juan I, envió a 13 caballeros portugueses a Londres, que se enfrentaron en campo cerrado con otros tantos ingleses, nobles y esforzados, por el honor de las damas del duque de Lancaster. Es decir, en 1567, cuando Jorge Ferreira de Vasconcelos escribe esta novela, él hace referencia, un guiño sin explicar demasiado, a esa leyenda que circulaba por Portugal, de ese destacamento de caballeros portugueses de la época de don Juan I, que habían viajado a Inglaterra y habían tenido allí un cierto éxito, un gran éxito en el dominio de las armas. Vemos, sin embargo, que Ferreira de Vasconcelos hace referencia a 13 caballeros, no a 12. Es decir, parece haber allí un cierto equívoco entre el número exacto, 13 es otro número mágico, como saben, del folclore, y bueno, quizás sea una errata, o quizá pues ese recuerdo de que eran 12 pero uno no llegaba, pues bueno, pudo producir desde el ámbito oral un cierto equívoco sobre el número real de caballeros portugueses enviados por Juan I a Inglaterra. Otros críticos también han querido relacionar esta leyenda con el pasaje de la batalla de los 12 por 12, que, bueno, que es un pasaje caballeresco que aparece en la segunda parte del Palmerín de Inglaterra, de Francisco de Moraes, otro celebérrimo libro de caballerías en lengua portuguesa. Aparte de estas primeras alusiones a los 12 de Inglaterra, insisto, ese manuscrito anterior, conservado en Oporto, esa referencia en el Memorial das Proezas da Tábula Redonda, esa referencia o ese tratamiento que le da Camões, pues bueno, existen también otras referencias, otras recreaciones posteriores a la publicación de Os Lusíadas, que tal vez están inspirados en versiones anteriores o contemporáneas de la leyenda que circularon de forma oral y de la que tampoco tenemos demasiados datos. Se trata, por ejemplo, de la versión breve recogida por Pedro de Marís en sus diálogos de Varia Historia de 1599. También Manuel Correia, en un comentario dos Lusíadas, en Os Lusíadas do grande Luís de Camões, príncipe da poesía heroica comentados, recoge como una especie de exordio vamos a decir, de versión más larga, más extensa, que trata de explicar el tratamiento que le da Camões en Os Lusíadas. En los paralelos de príncipes y varones ilustres de Francisco Suárez Toscano también se habla de algunos de los caballeros de los 12 de Inglaterra. También en los Anales de Flandes de 1624 se hace referencia a la presencia de los portugueses en Bélgica, en Holanda, en la actualidad, en Flandes. Algunos de ellos fueron los que viajaron al norte de Europa acompañando al Magriso. Y bueno, todas estas referencias culminan en el tratamiento que le otorga el polígrafo Manuel de Faria y Sousa en su esmerada edición comentada de Os Lusíadas, que fue publicada en 1639. Es indudable, debido a todas estas referencias, que se trata de una anécdota bien conocida por el público portugués de la época, que, como decía, solía ser presentada como un hecho histórico que habría ocurrido realmente a finales del siglo XIV, durante los reinados de Juan I de Portugal y de Ricardo II de Inglaterra.
En ese manuscrito quinientista, ese manuscrito conservado en Oporto, que sería una de las primeras fuentes de la leyenda, se afirma que hay una crónica inglesa que narraría el mismo acontecimiento desde el punto de vista de los ingleses. Esto puede ser una especie de tópico de invención del autor de la relación manuscrita, o tal vez él sabía que había algún relato inglés sobre que habría causado tanto estupor o tanta conmoción en la victoria portuguesa. Realmente no encontramos ningún texto inglés que se haga eco de la leyenda. Luis de Camões insiste en todo caso que lo que está narrando, lo que Fernão Veloso está narrando para entretener a sus compañeros, son hechos reales y no historias engañosas, con lo que, como apunta Manuel Ferro, pues intenta ajustar este tema, un tema caballeresco de cierta aventura, pues a los principios aristotélicos que presiden Os Lusíadas. No olvidemos que el poema fue escrito en un momento de gran inestabilidad política y militar en Portugal, que fue dedicado, como comentaba la señora cónsul, al rey don Sebastián, en vísperas de su arriesgada empresa en el norte de África, que, como saben, desembocaría en la desdichada batalla de Alcázar-Quibir del 4 de agosto de 1578, con la consiguiente, vamos a decir, desaparición o muerte del monarca portugués, y esto llevaría un proceso de pérdida de la independencia lusitana hasta 1640. Ante la llegada de Felipe II al trono de Portugal, del rey español y del inicio de esta dominación española, tal vez el episodio de los 12 de Inglaterra asumiría una cierta finalidad edificante y pedagógica, contribuyendo al enaltecimiento de las hazañas épicas de los portugueses, ahora mismo dominados por los españoles, pues en esa clave caballeresca. Ese recuerdo siempre de las grandes hazañas que ha llevado a cabo Portugal en el pasado. Camões ya había demostrado interés por los temas caballerescos en otros textos, lo que revelarían de alguna forma su admiración por los libros de aventuras y los poemas cultos de autores como Mateo María Boiardo o Ludovico Ariosto, los autores del Orlando Furioso y el Orlando Enamorado. Aquel texto camoniano que la crítica, digamos, considera, en el que la impronta caballeresca es más clara, sería evidentemente el auto de Filodemo, que es una de las 3 piezas teatrales que se conservan de Camões, con el auto del rey Seleuco y el auto dos anfitrións. Esta obra, el Filodemo, fue representada en la India ante el gobernador Francisco Barreto en torno a 1555. Si no conocen la pieza, el teatro de Camões no es tan conocido como su poesía, como su épica, yo se la recomiendo, son piezas breves y muy interesantes. Pues bueno, es una pieza de ambientación caballeresca, un tanto fantástica, también con un cierto contenido sentimental, que nos recuerda pues, a la comedia de Rubena o al Don Duardos de Gil Vicente. Y la obra de Camões cuenta la historia de 2 hermanos nobles, Filodemo y Florimena, que son fruto de los amores clandestinos entre un hidalgo portugués y la hija del rey de Dinamarca. Como los gemelos, los mellizos, nacen cuando sus padres no están casados, cuando el matrimonio de sus padres no es reconocido oficialmente, pues no les queda más remedio que abandonar a los bebés al nacer, que es otro tópico de los cuentos y del folclore universal, y los mellizos son criados por un pastor que, claro, desconoce cualquier dato sobre su origen. Cuando los mellizos crecen, pues bueno, hay una serie de enredos provocados por las relaciones amorosas que tienen con sus primos, casualidad que se vayan a encontrar con sus primos, con los aristócratas Dionisia y Benadouro, una cierta intriga amorosa, sentimental, en la que algún crítico ha querido ver, pues bueno, siempre esto es más discutible, algún trazo o algún indicio autobiográfico. Y bueno, finalmente estos enredos amorosos servirán para revelar el verdadero origen de los protagonistas, el principio de la anagnórisis que ya conocen, y garantizan, evidentemente, porque es una comedia, un final feliz, demostrando que el amor es capaz de superar todos los obstáculos y todas las barreras sociales. Pero bueno, finalmente se demuestran que son hijos de una princesa y por lo tanto pueden casarse dentro de su condición social. Como decía, en el caso de los 12 de Inglaterra, la crítica se plantea hasta qué punto esta leyenda puede remontarse a un hecho real constatable. No tenemos datos concretos sobre esos viajes, esas visitas de caballeros portugueses a Inglaterra en el contexto de esta alianza anglo-portuguesa. Llama, por ejemplo, mucho la atención que no hay ninguna referencia a esta batalla o este tipo de intercambio en la obra de cronistas o historiadores casi contemporáneos a los hechos narrados, como puede ser Gómez y Anes de Surara, que no menciona para nada que unos caballeros portugueses ganaran una lid de caballeresca en Londres. Algunos historiadores han apuntado que más bien que hechos reales se trataría, con toda probabilidad, de una leyenda forjada para de alguna forma presentar al héroe principal del relato, el magriso, don Álvaro González Coutinho, como fundador de un noble linaje de caballeros, de nobles que además habrían demostrado su valía no solo en Portugal, sino también en el extranjero.
Esta consideración, esta idea de que tal vez se trate de una leyenda forjada por los descendientes del Magriso, pues bueno, ponen la leyenda en relación con las narraciones incluidas en los libros de lineagens, los libros de linajes medievales, que como saben son una serie de manuales genealógicos que incluyen leyendas, anécdotas, algunas fábulas para explicar el origen de las principales casas nobles peninsulares. Manuel de Faria y Sousa, que como decía es uno de los más influyentes de los comentaristas camonianos, él publicó en 1639 sus Lusíadas de Luis de Camoins, príncipe de los poetas de España comentados, y dedica una amplia exégesis a explicar y contextualizar este episodio, protagonizado, cito, por 12 héroes, los más de ellos naturales de las villas de Trancoso, Piñel y otras en torno a la Sierra de Estrella, y los otros de la provincia de entre Duero y Miño, siempre fértil madre de valentísimos y honrados y verdaderos hombres. Fin de la cita. La mayor parte de los 12 caballeros que participan en el combate de Londres provienen de la zona de Trás-os-Montes, del Douro, de la zona norte de Portugal, que siempre es asociado pues, a la excelencia, a la nobleza, al verdadero Portugal que surge el país, digamos, de esas comarcas de ese tronco. Sobre el supuesto carácter ficcional de la leyenda y sobre sus fuentes, apunta Faria y Sousa, cito: «Yo, cuando no hubiera visto un papel antiguo de este suceso, le tuviera por verdadero forzosamente, solo porque nuestro poeta afirma que lo es y no fábula». Es decir, como Camoins dice que es verdad, yo me lo creo. Aunque él sabe que hay ciertos papeles que circulan, sea ese manuscrito, esa relación manuscrita que conservamos actualmente en Porto, o otras relaciones que circularían en su momento y que no han llegado hasta nuestros días. Dice Faria y Sousa, convencido de la historicidad del evento. Sucedió esto por los años de 1390. Como decía, desde el punto de vista simbólico, esta leyenda de los 12 de Inglaterra representa de manera idealizada un momento de gloria y de reconocimiento internacional para Portugal, al destacar la caballerosidad, el honor y la valentía como principales rasgos nacionales, de lo que hay además mucha tradición tanto en la literatura portuguesa como en las otras literaturas. Además, y esto creo que es muy importante, este arrojo caballeresco de los portugueses es expresamente reconocido no en Portugal, sino en Inglaterra, que es la patria de la caballería por antonomasia y además la aliada tradicional de Portugal frente a la persistente amenaza de invasión castellana, como Camoins se encarga de señalar en varios pasajes. Miren el siguiente. Leo simplemente el final de la estrofa. Bueno, en el tiempo que del reino la rienda leve Juan, hijo de Pedro, moderaba, después que sosegado y libre lo tuvo del vecino poder que lo molestaba, en la grande Inglaterra que de fría boreal nieve abunda ya sembraba, mala cizaña erinis del infierno, que fuese a Portugal un lustre eterno. Es decir, según la versión, digamos, un tanto la predestinación que entiende Camoins, se sembró una discordia en Inglaterra como excusa para que Portugal pudiera ser reconocido por su gloria y su caballería precisamente en la patria del rey Arturo. En la versión camoniana, como decía, es la fría y nevada Inglaterra la que otorgará fama inmortal al valor apasionado del pueblo portugués. Evidentemente, y con esto retomo, el episodio de los 12 de Inglaterra compone un relato con varios niveles de significación que reflejaría las intensas y fructíferas relaciones anglo-portuguesas establecidas desde finales de la Edad Media. Como explicaba antes, en términos tanto nacionales como internacionales, el Tratado de Windsor, también de esta época, sirvió para legitimar la dinastía real de Avís, de la que don Juan I era el primer monarca, y los primeros tiempos de esta nueva dinastía fundada o inaugurada por don Juan I pues fueron un tanto problemáticos y estuvieron llenos de retos que Camoins se encarga de glosar debidamente, desde el temor a una nueva invasión castellana, que trate de apropiarse de Portugal por parte del rey Juan I de Castilla, hasta después de esa, para nosotros españoles, humillante derrota en la batalla de Aljubarrota en 1385, hasta bueno, esa alegada bastardía del rey don Juan I, que no era, digamos, el hijo natural, era hijo natural de un anterior rey de Portugal, y que bueno, que había otros candidatos pues, que quizá tenían más derechos desde el punto de vista de la ley de la época para apropiarse del trono de Portugal, sea la infanta Beatriz, que estaba casada con el rey de Castilla, que era la excusa para el rey de Castilla reclamar los derechos de Portugal, o los descendientes de Inés de Castro, que también trataron de apropiarse del trono en algún momento. Por su parte, los 12 paladines portugueses comandados por Álvaro González Coutinho, por el Magriso, evocan el recuerdo, como decía, de las hazañas de los 12 pares de Carlomagno o de los caballeros de la Mesa Redonda. De esta manera, la narración de Camoins aúna la temática galante y caballeresca
con la preocupación por las turbulentas relaciones entre Inglaterra y los reinos ibéricos. El relato de Camoens supone un notable ejemplo de pseudohistoria, vamos a decir historia ficticia, derivada de diferentes tradiciones orales, combinadas con un elegante tratamiento literario, que es marca del autor, evidentemente. La relevancia del sentido de la aventura y del honor caballeresco demuestran la prístina superioridad de los portugueses sobre sus aliados ingleses. Es decir, pactaron con los ingleses, pero quisieron demostrar que ellos valían todavía más. Esto pues, es reconocido por el noble duque de Lancaster, que es un poco el que ejerce el papel patriarcal sobre la narración, que además ha estado en España, ha estado en Portugal, ha recorrido la península ibérica y es testigo veterano del valor demostrado por los portugueses en los campos de batallas peninsulares. Esta simpatía expresada por Camoens en relación con la alianza anglo-portuguesa, cifrada, como decía, en la unión matrimonial del rey de Portugal, de don Juan I, con su novia inglesa, doña Filipa, que son los padres de lo que Camoens llama la ínclita geração, la ilustre o ilustrísima generación de príncipes, los hijos de este matrimonio anglo-portugués, que serán el siguiente rey de Portugal, don Duarte, el rey elocuente, el rey filósofo, su hermano el infante don Pedro, que es un aventurero que también recorre el mundo, el que se llama don Pedro de las 7 partidas, el infante santo don Fernando, que muere pues bueno, en el contexto de esa primera expansión portuguesa en la costa de Marruecos, y también Enrique el Navegante, que, bueno, que según la tradición es el que da pie a la expansión ultramarina. Este matrimonio tiene además una hija, doña Isabel, que será la futura duquesa de Flandes. Pues bueno, este aprecio por esa ilustre generación que nace precisamente de esa alianza anglo-portuguesa, pues bueno, se muestra evidente en el poema de Camoens. En efecto, el recuerdo de la novia inglesa de don Juan I, de doña Filipa de Lancaster, a la que Camoens describe como la ilustrísima inglesa, gentil, hermosa y noble princesa, actúa de alguna forma esta mujer como garante de esta alianza entre Portugal e Inglaterra, y es un tema que recorre, o un personaje que recorre la literatura portuguesa y que llega, por ejemplo, hasta la obra en el siglo XX de Fernando Pessoa, en su libro de poemas Mensagen, de 1934. Mensagen es un libro interesantísimo que, si no han leído, también le recomiendo. Es una especie de interpretación en clave mítica y simbólica de la historia portuguesa, en especial de los momentos de la Baja Edad Media y Primer Renacimiento, que Pessoa entendía que suponían la fundación del portugués moderno. Y Pessoa, entre otros muchos personajes que desfilan por este libro, dedica un poema brevísimo, pero muy hermoso, a doña Filipa, a esta hija de Juan de Gante, esta princesa inglesa que de alguna forma, entiende Pessoa, sirvió para insuflar la excelencia británica y el espíritu de la caballería artúrica al pueblo portugués. Tienen el poema, que es muy breve en pantalla, lo leo en español. Parece que interroga a Pessoa, a esa princesa, esa especie de espíritu que se aparece del pasado, y le pregunta: ¿qué enigma había en tu seno que solo genios concebía? ¿Qué arcángel vino a velar tus sueños maternos un día? Vuelve a nosotros tu rostro serio, princesa del santo grial, humano vientre del imperio, madrina de Portugal. De alguna forma, ese papel maternal de la princesa inglesa sobre la ínclita Geração, sobre esa generación de grandes príncipes portugueses, garantiza pues, ese futuro, ese destino esplendoroso que Portugal tiene que cumplir al entrar en el Renacimiento. Diversas obras posteriores retomarán la versión camoniana de los 12 de Inglaterra, contribuyendo así al enaltecimiento de las hazañas épicas de los portugueses en el extranjero. Entre ellas menciono rápidamente algunas. Hay una comedia en clave comedia nueva de Jacinto Cordeiro, de un autor portugués que escribe en español, que se llama Los 12 de Inglaterra, una obra de 1634 muy interesante. También aparecen referencias a la leyenda en La vida y ações del rey don João I, del segundo conde de Ericeira, Fernando de Meneses, que es una obra muy rica en detalles. También aparecen referencias a la leyenda en La Floresta Nova del padre Manuel Bernardes, publicada en 1726. Ven que la leyenda ya se prolonga hacia el siglo XVIII. Y bueno, de 1732 tenemos un folleto suelto, una especie ¿cómo se llama?, de libro de cordel, que circula por Portugal bajo el título Desafío dos 12 de Inglaterra, que na corte de Londres se combateran en desagravo das damas inglesas, escrito por un tal Ignacio Rodríguez Bedouro, y también, bueno, José Suárez da Silva en sus memorias para Historia de Portugal, también de alguna forma retoman la leyenda y nos confirman esa lista canónica de los 12 paladines. Es otro tema interesante investigar quiénes eran los 12 caballeros, si realmente tienen un correlato histórico, y bueno, a veces las listas de 12 no coinciden entre un autor y otro, y parte de la crítica también se ha preocupado de ver quiénes eran los caballeros que pudieron viajar a Inglaterra en ese contexto.
En conclusión, la fusión de elementos históricos o pseudohistóricos con el tono narrativo propio de una novela de caballerías, siempre respetando un cierto decoro y una cierta verosimilitud, que son principios importantes para Camões, puede explicar esta fusión del decoro, decía, y la verosimilitud con esta historia caballeresca, puede explicar cómo una anécdota remotamente atribuida a personajes reales acabó convirtiéndose en una de las leyendas favoritas del público portugués. Inglaterra, la de verdes pastos y cumbres nevadas, no deja de ser la tierra natal del mítico rey Arturo y de los caballeros de la Mesa Redonda, epítome de la galantería a lo largo de la Edad Media. En este sentido, se ha querido a veces enjuiciar la pertinencia del título Los 12 de Inglaterra, cuando en realidad los esforzados protagonistas del relato no son los ingleses, que son pérfidos, que son los malos de la película, sino los portugueses. Los ingleses son descritos como poco civilizados, como agresivos y como ingratos con sus propias mujeres. Como resulta evidente, con esto termino, en el sintagma Los 12 de Inglaterra, la preposición de indica apenas conexión, no necesariamente origen. Y esa referencia a Inglaterra sirve para ubicar en el imaginario camoniano el territorio inglés como un exótico escenario para las proezas de la flor y la nata de la caballería portuguesa de la época. Muchas gracias, muito obrigado. Obrigadiña, Pedro, por esta excelente también ponencia, cargadísima de intertextualidad, esas recreaciones de la leyenda, muy divertida también, ¿no? que nos ha ido presentando y bueno, con esa, ¿no? Ese ingenio camoniano que creo que es excelente. Se tiene que marchar muy brevemente, así que no sé si alguien de una forma muy fugaz quiere intervenir, porque bueno, si no va a hacer Pedro como el magrizo, no va a llegar tampoco, entonces va a crearnos esa tensión también en Oviedo, que necesita regresar a su tierra. Entonces, bueno, si alguien quiere intervenir de una forma muy sucinta, pues bueno, para a lo mejor hacer algún comentario, alguna intervención. Quería comentar que las imágenes que acompañan la presentación, que son muy bonitas, son unos frescos de la Cámara Municipal de Sella, en el norte de Portugal, que es uno de esos territorios de los que supuestamente vendrían la mayor parte de caballeros que participaron en la aventura y que fueron pintados por un pintor portugués de mediados del siglo XX, Jaime Barat Martins, y bueno, que representarían, como ven, a las damas inglesas contemplando el hecho, nerviosas algunas porque no acaba de llegar el magriso. Y bueno, esto es un fresco que me parece precioso. Aquí estaría el rey de Inglaterra, las damas inglesas acompañando al duque de Lancaster y los caballeros enfrentando a Portugal contra Inglaterra. Realmente son unas imágenes muy bonitas de un pintor portugués que, bueno, que no es demasiado conocido en España. Muy bonito, sí. Bueno, y más vemos también, ¿no? esa literatura siempre también para, ¿no? Hablar de las características de portugueses contra ingleses, o también, por ejemplo, la literatura anti-española que también hubo, ¿no? Con gran presencia. Bueno, siempre esos tópicos que se van repitiendo en la literatura, ¿no? De que si los portugueses son así, los españoles, en este caso los ingleses, bueno, son muy divertidas, que animamos también al estudiantado, ¿no? Que pueda, ¿no? Leerlas, porque bueno, realmente, ¿no? También demuestra un poco esas relaciones a veces tan complejas, ¿no? Históricas que entre estos países, ¿no? Y estas potencias, ¿no? que siempre, bueno, pues dan lugar a esta literatura y estas leyendas tan divertidas en muchos contextos, bueno, a veces también tan tristes, ¿no? Por esta afrenta también, que bueno, es un tema igualmente de máxima actualidad. Entonces, bueno, demuestra también, ¿no? ese espíritu tan contemporáneo, ¿no? Del propio autor. Muchas gracias. No sé si alguien en el público quiere hacer alguna sugerencia o una intervención, o el alumnado también, que está por aquí, que también damos las gracias por estar aquí con nosotros. Sí, estamos todavía arrancando. Bueno, pues entonces te dejamos que vuelvas, no en barco, sino en este caso en avión, no a caballo, si no va a llegar a Oviedo. Y nada, pues te damos las gracias y sobre todo por tu sabiduría, ¿no? Aquí que nos has también deleitado con estas... Muy obrigado. Muchas gracias.